Muy buenas tardes, amigos. El día de hoy estamos aquí en las aulas de la universidad, dándole rienda a la libertad de pensamiento, hablando un poquito de algunos temas de actualidad, por ejemplo, de Venezuela. ¿Cuándo no? De Venezuela. Y bueno, y también creo que podemos hablar, aunque sea unos 3 minutos, del problema que sucedió en Italia, bueno, en los Juegos Olímpicos en París. Francia, En París, sí, sobre la italiana Carini, ¿verdad? Y Ángela Carini y Imane Khalid. ajá, y Khalid. Bueno, sobre esos dos temas básicamente, vamos que sea algo breve. Y vamos a comenzar por el tema más fácil, diría yo. Okay. El deportivo, el de Khalid. Y bueno, en este tema creo que estamos de acuerdo un 95%, pero en parte eso es positivo porque nosotros somos amigos sobre todo y esperamos no salir de aquí golpeándonos. No, yo estoy en contra de la violencia. Sí, porque en el segundo tema no estamos tan de acuerdo y ahí lo van a ver. Yo creo que sí. Bueno, primero presentémonos un poquito rápido, ¿verdad? Ok, mi nombre es Joshua Rodas, estudio filosofía aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y vengo del área de informática, es donde me empecé a formar. Trabajo como analista programador, un poco de formación entonces tanto de ciencias duras como de humanidades y arte. Y en la parte de filosofía, pues he estado particularmente interesado en los temas de ética, política y epistemología. Tenemos que por ahí un poco de formación. Excelente. Pues yo diría que lo contrario, bueno, aunque algo parecido, porque también la formación dura, digamos, la física, física médica luego, y ahora más bien me estoy orientando hacia la programación, hacia la ciencia de datos. La ciencia de datos. Ah, sí, también tengo por ahí un interés. Entonces a mí me gusta R, como lenguaje de programación. Mi Python, bueno, ya tenemos amigos. Dime R. Y Java también me gusta. Detesto Java. Bueno, ya tenemos por qué pelear. Perfecto, hay disenso, me encanta. Eso. Y bueno, en la cuestión política, filosófica, pues también me gusta muchísimo la filosofía, ¿verdad? Dije mi nombre, Juan Calderón. Juan Calderón. También me gusta mucho desde hace años, así como, desde el 2009 con más énfasis, ¿verdad? Tiempo del golpe, en el cual mucha gente empezó a interesarse más en esos temas, yo también. Y en la política también, recibí un poco de formación política. Y bueno, algo de eso vamos a hablar, más que todo en el segundo tema. Ahora, con respecto a este tema deportivo, ¿qué opinas de estas dos deportistas? ¿Qué pasó ahí? Fíjate que lo que pasó fue, yo creería que irresponsabilidad mediática. Tenemos dos deportistas que no son nuevas en el campo, ¿verdad? O sea, tanto Ángela Carini como Imane Khalid son deportistas que llevan en el boxeo años, pero años. Y toda esta polémica viene a raíz de que en el 2023 se le hizo a Carini una prueba en la IVA, la Asociación Internacional de Boxeo, y que por ahí la descalificaron y argumentaron una cuestión de elegibilidad de género, ¿verdad? Pero realmente la IVA nunca publicó ese resultado. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos? Lo que tenemos es una mujer argelina que no cumple, digamos, con los estereotipos estéticos de las mujeres occidentales, y entonces ha tenido una avalancha de ataques a partir de eso. Y tenemos también una argumentación de que tiene niveles altos de testosterona, ¿verdad? Y que eso se ha argumentado mucho en redes, le da ventajas y que a partir de ahí no debería tener, no debería competir en igualdad de condiciones por esas ventajas, ¿verdad? Yo ahí veo dos problemas que quizás son los que podemos discutir. Uno es el tema de las ventajas biológicas que tiene tu propio cuerpo de forma natural en las competiciones, porque hay un nadador, no recuerdo el nombre, pero el compa tenía unos brazotes. Pero sí dicen que Phelps. Michael Phelps. Entonces, es como que... Mis brazos son largos, pero no, yo creo que cualquiera me gana. Pero entonces, si
si es por alegar de que una ventaja biológica, Sí. no tiene sentido las competiciones. Sí, realmente yo estuve viendo y al principio realmente vi la foto y realmente que, vaya, parece hombre, pues, parece hombre. Así a simple vista, vos decís, ¿qué es? Haces una encuesta y la gente te dice, es hombre. Pero realmente, ¿verdad? Después sabes el contexto, decís, no, definitivamente es una mujer con altos niveles de testosterona, que quizás tiene, de hecho, alguien estaba diciendo, no sé si verificaste esto, pero también decían de que tenía el cromosoma Y. Entonces, Sí, ¿sí lo pero verificaste? ¿O no? verifiqué eso, pero Ajá, en realidad no está ese dato. O ajá, sea, lo que hubo es una publicación del director de la IVA ujú, en 2023 en el que algunas participantes se les había encontrado que tenían esta carga cromosomática XY, ¿verdad? ujú, Pero en ningún momento se refirieron específicamente al caso de Calif. O ajá, sea, que nosotros, a ciencia cierta, no sabemos si ella tiene un síndrome de Swyer, que ajá, sería un fenotipo femenino con una carga cromosomática típicamente masculina, ¿verdad? ajá. No lo sabemos. Sí, no, no Entonces, estamos seguros. lo que sí sabemos es de que nació en Argelia, Ujú, en un pueblo del norte de Argelia, que no me acuerdo el nombre porque es en árabe, ujú, y que ahí, pues, muy conservadores, nació, claro, miraron que tenía genitalidad femenina, la registraron como niña, la crearon como niña. claro. Entonces, todo su mundo, digamos, toda su cosmovisión en su cultura árabe, en su formación, ha sido femenina. Ella es Sí. mujer. Y bueno, es difícil también ver a una chica así, totalmente Ujú. femenina como la italiana, ¿verdad? Ser golpeada por alguien que se ve, así a simple vista, como muy masculina, ¿verdad? Entonces la gente hasta emocionalmente reacciona, pues, Sí. porque está habituada a esa imagen. Entonces, yo entiendo que la gente reaccione, ¿verdad? Así con fuerza y diga, qué barbaridad. Y bajo el contexto en el cual han habido, por ejemplo, la inauguración, ¿verdad? De los Juegos de Qué París, que polémica. también hubo otro. No hablemos de eso hoy. Sí, no nos vamos a meter tanto a eso porque no tenemos tanto tiempo. Pero el asunto es que yo pienso que es una reacción natural. Sin embargo, yo diría que aquí hay que aprender a informarnos antes, ¿verdad? Porque cuando nos informamos podemos dar criterios más equilibrados y no caer en algo tan intestinal, algo tan emocional, ¿verdad? Porque realmente esta chica debe tener ya suficiente presión, esta Calif, Calif. porque realmente, como les decía, es evidente que no parece niña, entonces ella debió haber sufrido mucho en su infancia, en su adolescencia, etcétera, por eso, entonces es suficiente Ojo, presión sobre ella como para seguirle pero bombardeando. ahí, Juan, Ajá. no parece mujer, porque lo de que parece niña, si vemos las fotos de cuando era niña, sí, sí parecía niña, sí parecía niña, o sea, y parecía una niña árabe, que es lo que ella es. Ajá. Ahora, de repente nosotros no nos parece mujer, bueno, a mí sí que me parece mujer, ¿verdad? Bueno, no, ese juicio estético yo no lo tengo, a mí sí me parece una mujer, pero de repente se puede caer en la confusión porque la vemos con la ropa deportiva de box, ¿no? Una ropa holgada, el Sí, pelo agarrado, sus músculos expuestos y tal, unas posturas sí, que hasta te ahí. da miedo. No, yo Entonces, no me atrevo. sí, y lo otro que sí te quería señalar es como lo que acabas de decir de, nos hace ruido de ver a esta persona que se ve como muy masculina, soltándole un golpe a una persona que se ve más femenina, que es el caso de Cariño, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero entonces yo invitaría a quienes estén viendo que vayan a ver la pelea de Amy Cliff con la irlandesa Amy Broadhurst. Ujú, ¿Por qué? Porque Cliff perdió contra Broadhurst, que es una pelea del 2022. ujú, Y Broadhurst se ve incluso más femenina que Carini. ujú. Carini es 7 u 8 centímetros más bajita que Khalif. Khalif mide, creo que es 1,82 m por ahí. Ajá. Y Carini mide 1,72 m, 73 por ahí. Ajá. Eh,
Y esta Amy Roadhouse mide 1,71 m. Y ella le ganó, ¿verdad? O sea, el argumento de decir de que Khalif, como tiene más testosterona, es más fuerte, tiene ventaja contra las mujeres, si eso fuera cierto, no le hubiera ganado Amy Broadhurst a Khalif, ¿verdad? Pero tienes que mejorar mi inglés. El apellido de esta persona, Broadhurst, es bien difícil porque es Broadhurst. Es súper complicado porque además de que es irlandesa, ¿verdad? Ajá. Sí, los irlandeses tienen apellidos un poco complicados para nosotros hispanohablantes. Pero en todo caso, yo invitaría a ir a ver esa pelea, porque Amy le gana. Sí. Y entonces, uno ahí se da cuenta la muy femenina niña le gana a la muchacha más machona. Testosteruda. Entonces bueno, ahí quedó la ventaja, diría. Entiendo, sí, definitivamente el entrenamiento debe jugar un papel mayor que la genética, ¿verdad? Para esos niveles, es como lo que te decía, mis brazos son muy largos, pero yo creo que Michael Phelps seguramente me gana. Bueno, mira, yo creo que si nos vamos a los piñazos, como dicen en Argentina, los dos contra... no contra Khalif, contra Carini o contra Amy, nos gana los dos. O sea, quizás es cierto, es probable que Carini, que es la niña que perdió ahí, quizás ella nos gane, porque no estamos entrenados. No estamos entrenados, nosotros aquí nos dedicamos a la ciencia, a leer, a estar sentados todo el día ahí. Yo algo de ejercicio, me hago burpees y tal, pero definitivamente digamos, a los piñazos contra ella, probablemente nos derrotaría a los dos. Carini, ahora no digamos las otras dos de las que hablaste. Pues sí, bueno, es un tema ahí que nos enseña a verificar las fuentes, verificar un poquito la información antes de dar comentarios así tan fuertes y a veces agresivos y con odio, ¿verdad? A veces metemos odio a algo que ni siquiera estamos enterados, ¿verdad? Y entonces, para no sentirnos culpables después, mejor buscar algo de información antes, ¿verdad? Y bueno, entonces creo que ya nos llevó bastante tiempo. Ahora vamos a hablar del otro tema, del tema de Venezuela. Nos vamos a quedar cortos, seguro. Seguro que nos vamos a quedar cortos, ni modo, pero bueno. El asunto es que con respecto a Venezuela, yo le he seguido la pista desde hace años y la verdad es que a pesar de que yo he estado muy ligado, ¿verdad?, con movimientos políticos más de izquierda, a pesar de eso, todo lo que ha sucedido en Venezuela siempre he estado en contra de Maduro. A pesar de que con Chávez yo tenía algo de simpatía con él, la verdad, pero ya con Maduro no. Desde que entró Maduro, yo estoy en contra de ese régimen, ¿verdad? Ahora, mis amigos de izquierda, que son la mayoría, quizás 9 de cada 10 de amigos míos son de izquierda, 1 quizás no, pues están en contra mía, ¿verdad? En ese sentido. Pero quiero argumentar, quiero poner mis puntos aquí para que pensemos un poco más a profundidad, porque a veces me parece que la gente se deja llevar por tendencias. Es decir, alguien dice que está en contra de Estados Unidos y ya es mi mejor amigo, y ya estoy y le doy todo mi voto de confianza, lo cual a mí me parece incorrecto. Creo que a veces Estados Unidos está bien, a veces está mal, a veces la izquierda está bien, a veces está mal, a veces Rusia ha estado bien, a veces está mal, y la mayoría, yo creo que ahorita también ese es otro tema, no voy a meter porque solo tenemos un tiempo limitado, pero digamos en general tampoco estoy de acuerdo con algunas cosas con Rusia, ¿verdad? Bueno, entonces, sigamos. Vamos a hablar de algunos puntos sobre esta cuestión de Venezuela, ¿verdad? Para buscar un poquito de luz de tu parte, ¿verdad? Sobre este tema, a ver si nos convencemos, a ver si llegamos a la verdad. Quiero aclarar algo, porque puede darse también a un malentendido. Cuando vos venís y decís... entró Maduro y yo he estado en contra de Maduro y yo vengo a debatir con vos, de repente se va a pensar la gente de que yo estoy entonces a favor de Maduro. No. Bueno. Aclaro ahí. Yo no estoy a favor de Maduro,
pero sí tengo discrepancias con algunas de las cuestiones que vos has sostenido, y por eso venimos a dar acá. Entonces, yo tengo motivos para estar en contra específicamente de Maduro. Ahora, no estoy en contra del movimiento chavista. No estoy en contra, y en varias cuestiones del chavismo yo lo suscribo, pero no suscribo todo el chavismo. Y a partir de ahí yo creo que ya podemos empezar entonces el debate. Que eso claro, de que yo no vengo aquí a defender a Maduro, no estoy a favor de Maduro. Sino que, pero de algún modo sí estás a favor del chavismo. En algunos aspectos del chavismo, pero yo creo que no. Y lo que pasa es que si entramos en ese tema nos vamos a ir, porque por ejemplo, el tema del socialismo, el chavismo no ha puesto socialismo en Venezuela. No hay socialismo en Venezuela. O sea, agarremos de ahí. Entonces, yo me voy a quejar del chavismo precisamente por no haber instalado el socialismo. Entiendo. Ya. Bueno, entonces, entremos ya a las partes que vamos a discutir, ¿verdad? En primer lugar, si hubo fraude, ¿verdad? Si hubo fraude o no hubo fraude. Comencemos por tu apreciación del tema. Ok, yo primero entonces. ¿Hubo fraude en Venezuela? Yo creo que no. ¿Por qué? Venezuela tiene un sistema electoral probado. No es la primera vez que van a elecciones con este sistema electoral. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos sobre el sistema electoral de Venezuela ¿es este sistema electoral auditable? Porque lo que le va a dar confianza, vamos a decir, es un sistema electoral confiable, pero lo que le va a dar confianza al sistema electoral venezolano es si es auditable. Y es un sistema muy auditable. Entonces, a mí me parece que no ha habido fraude precisamente porque el sistema no lo permite. Cuando se construyó el sistema electoral venezolano fue precisamente para transparentar el tema de las elecciones. Y ha pasado una cuestión, digamos en el discurso acerca del sistema electoral venezolano, que es legítimo solo cuando gana la oposición, pero es ilegítimo cuando gana el oficialismo. Y eso es antidemocrático, porque si vamos a suscribirnos a un sistema electoral, yo tengo que estar de acuerdo en que, bueno, pues puede ganar la opción que no me guste, y yo tengo que respetar el que esa opción gane. Y en Venezuela tenemos esos casos. ¿Y qué opinas de que, bueno, este sistema creo que lleva como un par de décadas, creo, este sistema electoral de Venezuela, pero creo que fue en el 2014 que la empresa que se encargaba de este sistema denunció que el gobierno había tomado control de este sistema y que ya ellos no garantizaban que el sistema fuera justo, libre, y que prácticamente abandonaban el barco. O sea, los creadores se salieron y ahora quien lo maneja totalmente es el oficialismo en Venezuela. Ok, que no es una atribución de las empresas ese juicio. O sea, nosotros tenemos que recordar cómo se constituye un Estado. Los estados se constituyen a partir de sus instituciones. Entonces, Venezuela tiene un poder ejecutivo, tiene un poder judicial, tiene un poder legislativo. ¿Cuál es la institución encargada de dirimir la justicia en Venezuela? El poder judicial. Entonces, no es una empresa la que me tiene que venir a decir a mí si hay condiciones o no, sino que lo tiene que decir el poder judicial. Tiene que poderse apelar ante el Poder Judicial, y entonces es el Poder Judicial, si el Poder Judicial dice, no, esto es legítimo, bueno, y ahí están los recursos. Entonces, no es la voz de una empresa la que nos tiene que condicionar esto. Pero ahí hay independencia entonces de poderes, hay poder ejecutivo real y poder judicial real, y el CNE es independiente realmente, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Porque, en otras palabras, si hay dictadura o no. Sí, ok, yo juzgaría que sí. Preguntémonos, ¿es Venezuela una república? Yo creo que sí. ¿Por qué? Sí están los tres poderes del Estado. Maduro no es un autócrata. O sea, recordemos que detrás de Maduro está el Partido Socialista Unido de Venezuela, que no está solo en el gobierno, se conforma el Gran Polo Patriótico,
que incluye otros partidos con los que han entrado y han salido y han tenido conflictos. Es decir, Maduro no es como, por ejemplo, lo que fue Franco en España, o lo que fue Videla en Argentina, o lo que fue Pinochet en Chile. Un dictador, propiamente dicho, no permite que haya oposición en las instituciones del gobierno. Y en Venezuela nosotros vemos que hay opositores en instituciones del gobierno. Lo que pasa es que de repente no están los opositores en donde al gobierno de Estados Unidos le puede interesar, o donde nosotros desde acá nos parece que debería estar. Por ejemplo, no está en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Pero, ojo, el Poder Ejecutivo no es solo el presidente de la República. El Poder Ejecutivo es el Consejo de Ministros. El Poder Ejecutivo son los gobernadores de cada estado de Venezuela. Recordemos que Venezuela es un estado federal. El Poder Ejecutivo son las alcaldías. La oposición tiene más de 100 municipalidades gobernando. Ahora, el asunto es que, vaya, por ejemplo, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Después de que el gobierno prácticamente disolvió el Congreso en Venezuela para nombrar o para llamar a una asamblea constituyente en la cual prácticamente solo ellos se hicieron de todos los puestos, entonces prácticamente desde ahí ellos se apoderaron del poder legislativo. ¿Por qué? Porque la oposición no participó cuando se generó esa asamblea, que supuestamente era una asamblea constituyente, pero que se ha quedado tomando todas las atribuciones del Congreso, y prácticamente el Congreso que existía dejó de tener poder. Entonces, el asunto ahí es que ya tendrían el poder legislativo. Y con tantos años de estar dominando el poder legislativo y también el ejecutivo, pues han podido elegir a los jueces que han querido, al CNE, a la gente del CNE, es como el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? A los que ellos han querido. Y entonces, ahora, creo que después de tantos años ya tienen el poder absoluto. O sea, teniendo, a pesar de que en la forma tenemos una república con sus 3 poderes del Estado y otros adjuntos, pues a nivel práctico, pues el mismo régimen gobierna los 3 poderes, pues. Entonces, en ese sentido, sería una dictadura muy parecida a la que teníamos aquí con Juan Orlando, pues, que a pesar de que era república, él dominaba todos los poderes. Y aún así, yo diría de que la salida de Ho fue un poquito más, no sé, o sea, me extrañó cómo Ho salió tan fácil, ¿verdad? Y, o sea, porque normalmente una dictadura no permite esos cambios, porque sabe que cuando sale, fijo que van a la cárcel. Y eso es lo que está pasando con Maduro ahorita. Si sale, seguramente iría a la corte de Nueva York para estar de compañero de celda de Ho. Sin embargo, por eso es que no quiere salir, porque ya se vio al espejo con Ho. Entonces, qué extraño cómo Ho salió tan rápido. Eso es otro tema, más bien. ¿Por qué Ho se dejó? Pero no vamos a entrar en ese tema. Sí, no vamos a entrar ahí. No creo. Sí. ¿Se vio al espejo Maduro con Ho? Yo diría que no. O sea, yo creo que Maduro no piensa ni pensó en Juan Orlando en ningún momento. No es necesario. Yo te preguntaría algo. Sí. ¿A qué estás llamando poder absoluto? Porque el poder absoluto debería ser un poder monolítico. Y no es lo que vemos en Venezuela. Maduro no ostenta, Maduro no es un rey. Un rey es, creo que se llama Abdullah, no me acuerdo, Abdullah al-Saud, ¿no? El rey de Arabia Saudita. Él sí tiene el poder absoluto. Él puede decidir mañana en la mañana cambiar sus ministros, cambiar alcaldes, emitir una ley. Eso es un poder absoluto, como el que tiene el rey de Arabia Saudita. ¿Maduro puede hacer eso? No, no puede. Maduro tiene que negociar incluso dentro de su propio partido. Entonces, no tiene un poder absoluto. Hay un poder que está distribuido en un partido político, o mejor dicho, en varios, porque no solo está, como te mencionaba, con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Luego, mencionabas el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso fue la legislatura anterior a la legislatura actual.
La legislatura actual fueron a elecciones. No es una asamblea constituyente, es una asamblea ordinaria. Está en sesiones ordinarias. Y hay que ver que dentro de la legalidad de la Constitución de Venezuela, eso se hizo entonces conforme a ley. Y no es el único país que ha pasado por esos procesos. Perú ha pasado por ese proceso 30.000 veces y de Perú nunca hablamos. ¿Qué pasa en Perú? En Perú sucede de que siempre entra en conflicto el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Y entonces, en la legalidad de Perú, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de disolver el Poder Legislativo y el Poder Legislativo tiene el poder, la facultad de bajar al Poder Ejecutivo y entran en conflicto y lo hemos visto, ¿no? Y salió el presidente anterior, se bajaron Humala. Un solo desastre. O sea, en Perú pasa eso, pero nunca decimos, escucha, en Perú hay dictadura, decimos en Perú hay inestabilidad política. Entonces, ¿qué pasa con Venezuela? Es que es muy diferente. No, no es tan diferente. ¿Qué pasa con Venezuela? En Venezuela, cuando se llamó a la Asamblea Constituyente, se hizo conforme a ley. No se hizo saltándose la ley, se hizo conforme a las facultades que la Constitución otorga a sus cargos. Entonces estaba dentro de ley. Y se convoca a elecciones y entonces la oposición tiene la opción de participar o no participar. ¿Por qué no participan? Ya, porque lo consideraron ilegal el proceso. Pero bueno, eso ya del pasado, digamos. Con respecto a esta vez ellos decidieron participar. Yo creo que quizás eso fue un error de la oposición, en cierto modo, porque no existían las condiciones como para participar en un proceso. Hubieron unas negociaciones en una isla, no me acuerdo, una isla por ahí del Caribe, ¿verdad? No fueron en Venezuela, sino que fue afuera y creo que Estados Unidos estuvo de mediador, estuvieron la oposición y estuvo el régimen de Maduro negociando que iban a tener elecciones. Sin embargo, poco a poco se fueron incumpliendo estas cosas de parte del oficialismo, ¿verdad? Por ejemplo, no hay magistrados, por ejemplo, magistrados que sean de parte de la oposición dentro del CNE y que tengan un poder de estar, así como teníamos aquí en Honduras, ¿se acuerdan? Que Libre exigió que hubieran magistrados afines o elegidos por ellos, mientras que, bueno, eso fue como condiciones para que se pudiera considerar válido el proceso electoral. Y en Venezuela ellos no exigieron esas cosas, o quizás lo exigieron, pero no lo negociaron lo suficiente como para lograrlo. Entonces, eso sí diría yo que fue un error de la oposición porque ellos participaron en un proceso en el cual tenían todo en desventaja. Y también cuando se eliminó la candidatura de Corina Machado por parte del régimen, pues igual ellos siguieron porque siguieron como una sustituta, ¿verdad? ¿Cómo se llama la sustituta? Una señora desconocida por ahí. Y luego a una de esa señora desconocida la descalificaron y hasta que llegaron a este señor. El asunto es que la oposición estaba como enfocada en participar, a pesar de que el proceso fuera amañado, a pesar de que no existieran las condiciones, querían participar. Me imagino yo que ellos querían participar como para que se hiciera visible el problema, a pesar de que hubiera fraude, quizás ellos ya tenían calculado que podía haber fraude, pues aún así querían participar para al menos hacer visible que la mayoría quería votar por ellos y que al menos con las encuestas y con resultados de actas, ¿verdad? Que ellos se supone que ellos tienen acceso a algunas actas, entonces que con eso iban a poder demostrar que ellos ganaron, a pesar de que el régimen dijera lo contrario. Entonces, me imagino que esa fue la estrategia, pero es una estrategia muy débil, en la cual no tenés casi ni el 20% del poder. Casi todo el poder lo tiene tu enemigo, entonces están todas las cartas echadas para perder. Entonces, eso sí, digamos que pareciera como un error de parte de ellos haber participado en un proceso amañado, pero en cierto modo creo que sí se logró el objetivo de ellos, que es hacer visible el problema, porque ahora todo el mundo está hablando de Venezuela, ¿verdad? Dado las encuestas, que hubieron muchas encuestas de muchas organizaciones que le daban el gane al candidato opositor, y también
porque ellos han conservado algunas de las actas y las han subido a un sitio web, y ahí se ve los resultados, ¿verdad? A pesar de que no es lo óptimo, pero al menos están registrando su gane, digamos, en el cual sí se evidencia que tiene más votos la oposición que Maduro, así muy similar a los resultados de las encuestas. Entonces, bueno, ¿qué opinas vos decís que los resultados del CNE son correctos? Mira, hay varias cosas. Uno, definitivamente la oposición cometió un error, pero no fue el haber participado. El error de la oposición es precisamente el mismo que se le puede achacar al oficialismo. El oficialismo comete un error en permitir que sea Maduro de nuevo el candidato. Maduro ya está gastado, es un candidato que no tiene la mejor retórica y tal. Sería mejor renovar ese cuadro, ¿verdad? Ajá. Pero es exactamente el mismo error que comete el oficialismo. María Corina es un personaje que está gastado, que es corrupta. O sea, ella está detrás con Juan Guaidó del desastre de monómeros. No es una candidata apropiada, que fue legalmente inhabilitada porque ella no podía aceptar un cargo externo cuando tenía un cargo ya interno, y lo acepta en contra de la ley, entonces está legalmente inhabilitada. Y los mismos que han estado, o sea, la oposición venezolana lleva cometiendo 20 años los mismos errores y no aprenden. Ahorita están haciendo con, ¿cuál es el apellido de este señor? Urrutia. Sí. Uno solo piensa en Machado. Sí, pero a este señor lo están convirtiendo en Guaidó 2.0, ¿me entendés? O sea, no se puede hacer así. Sí. El otro punto, mencionabas las encuestas. Si las encuestas nos dieran el resultado, no tendríamos que hacer elecciones. ¿Qué acaba de pasar en Francia? En Francia las encuestas decían que iba a ganar la extrema derecha y terminó ganando en la segunda vuelta la izquierda las elecciones. Entonces, ¿por qué unas encuestas digan que va a ganar A? Eso no es garantía de que va a ganar A. Por eso vamos a elecciones, porque necesitamos el dato empírico de los resultados. Ahora, mencionabas de que tenían todo en contra al ir a las elecciones. No estamos entonces entendiendo cómo funciona el sistema electoral venezolano, ¿verdad? Se presentaron a elecciones creo que 10 partidos, si no me equivoco. Habían 10 candidatos a la presidencia. De esos 10 partidos, solo el Delfín de Machado ha estado en contra, ¿verdad? Hay más oposición. La oposición no es una sola cuestión, un solo grupo en Venezuela. Igual que aquí, o sea, la oposición no solo era libre, ¿verdad? A veces el Partido Liberal bailaba con Jo, a veces le era oposición. El Partido Salvador de Honduras o el Partido PAC eran oposición también, aunque no militaran con Libre. La oposición no es una cuestión homogenizada en Venezuela. Recordemos que Venezuela es un país muy grande, es un país mucho más grande que Honduras. Tiene varios estados federales, no me acuerdo cuántos ahorita. Están habilitados para votar 26 millones de personas. ¿Cuántas personas se pueden conformar en partidos políticos a partir de 26 millones? Bueno, ahorita fueron 10. ¿Cómo funcionan las mesas? Cada partido político debe tener al menos 3 testigos, si no mal recuerdo. A cada partido político se le entrega una copia del acta. Entonces, no es consecuente que esta oposición, la de Machado, diga que ellos tienen actas distintas de otros 9 partidos. ¿Qué hizo ahorita el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela? Convocó a todos los partidos para poder cotejar todas las actas, el 100% de las actas. Entonces, ¿por qué no llega la oposición de Machado? Si dicen que tienen todas las actas que demuestran que ellos ganan, que encima dan un número absurdo,
porque no llegaron. Porque hay otros 8 opositores que sí llegan y que emiten su queja. ¿Viste la papeleta? Sí, sí, las he visto. Pero Y viste que la cara de Maduro estaba casi en la mitad de todo eso, de toda la papeleta. Pero eso no es ilegal. Pero esa es oposición. Pero hay otros 8 que sí están, claro que es oposición. O sea, el número cuantitativo, Juan, no le quita legitimidad. O sea, en México también pasó. La cara de Sheinbaum estaba en varios partidos. Perdón, el nombre, porque allá no es la cara, es el nombre. El nombre de Xochitl Gálvez estaba en varios partidos. Eso no quita la legitimidad, eso no es un argumento. O decir, es que Maduro salió en la mitad de la papeleta. Sí, pero porque estás diciendo que hay 10 partidos, entonces por eso te digo, porque pareciera como que si hay 10 partidos, entonces hay 9 que son como oposición y hay uno que es el oficialismo, pero no es así, sino que el oficialismo también tiene, dentro de esos 10 que decís vos, no sé cuántos, la verdad no sé cuánto es exactamente el número de veces que apareció Maduro en esa papeleta, ahí habría que buscarlo. Pero yo vi que aparecía en una esquinita este candidato de la oposición. Claro, porque solo es uno. Y en la esquinita inferior izquierda. Y habían otros 8 en los que no reparaste. No, porque son totalmente desconocidos. Pero eso no deslegitima que Maduro sea apoyado por otros partidos. Ajá. O sea, qué pena si eso reduce las posibilidades de los demás partidos, ¿no? Pero sí, no es una cuestión ilegal y no es una cuestión ilegítima. Y nosotros tenemos que preguntarnos si eso es legal y si es legítimo. Y si es legal y es legítimo, ¿por qué lo vamos a censurar? O sea, no se está cometiendo ahí ningún fraude. En todo caso, espérame, el fraude, si hubiera un fraude, sería de que el voto que emite un votante no corresponda con lo que se contabiliza. Y eso es auditable. Todas las personas reciben una copia de su voto, todas las personas, y depositan una copia de su voto en urna. Entonces, la copia del voto la tiene el votante, la copia del voto está en la urna, o sea, hay 2 copias de votos, y hay un registro electrónico del voto. Esas 3 cosas son verificables, son auditables, y encima hay un cierre de acta, como se hace aquí, ¿no? Y hay testigos de ese cierre de acta y todos tienen que firmar ese cierre de acta. La oposición tiene sus testigos, entonces la oposición tuvo que firmar en cada mesa el acta y para firmar esa acta tiene que coincidir el acta impresa con el acta del sistema. Entonces, hay formas de auditar, no están en contra. La oposición tuvo suficiente gente para estar en mesa, porque ojo ahí, si la oposición no fuera lo suficientemente grande para estar en mesa y decir, es que no pudimos cubrir todas las mesas, no puede alegar que tienen suficientes votos, porque tienen que estar los testigos, y los testigos en estas mesas, en el sistema electoral venezolanos, son sorteados, no son puestos por los partidos. Entonces, ¿vos crees que la justicia oficialista sea el ente adecuado como para verificar que esto haya sido legal y transparente? ¿O crees que se necesite un tercer, o sea, un ente externo que pueda verificar esto? Porque en lo personal yo no confiaría, digamos. Pero es que no nos compete a nosotros confiar o no. Nosotros, en primera instancia, en derecho internacional... Poniéndote en el lugar de ellos. Igual, o sea, tenemos que respetar la soberanía de los pueblos, la soberanía de las naciones. A nosotros no nos compete confiar o no. Eso le compete a los asuntos internos de Venezuela, le compete al pueblo de Venezuela. Ahora, ¿los venezolanos tienen confianza en sus instituciones? Yo diría que sí, porque nosotros también tenemos la impresión acá de repente de que el chavismo se esfumó, desapareció, y eso no es cierto. O sea, por ejemplo, estaba diciendo Machado de que estaban ganando 70-30. Ajá. Uno, en las estadísticas de Machado están totalmente desconsiderados los otros candidatos, que tuvieron 0% de votos, no puede ser. Los otros candidatos tuvieron votos, y los resultados oficiales los reflejan.
O sea, Maduro sale con un 51%. Edmundo, no me acuerdo cómo se Sí, llama. Edmundo, sí. Edmundo, o sea, Ajá, pero Edmundo, lo busco. Sí, dale, dale. búscalo. Edmundo no sale con un 49, sale con un 43, un 44. González. Y el Edmundo González. Ajá. Y el resto sale con el porcentaje, ¿no? O sea, hay blancos, hay nulos y está un Sí. 4% que se divide entre los Que otros, los otros candidatos. de hecho, según estaba viendo, parece que el primer comunicado del CNE fue como a las 12:27, ¿verdad? El domingo, bueno, ya era lunes, y ahí las cuentas no daban, dabas como 104% la suma de todos. No, lo que pasó fue que la gente no sabe interpretar lo que tiene en pantalla. Vos tenías el 51% de Maduro, el 44% de Edmundo y el 4% en el resto de los candidatos. Lo que no tenés es el desagregado del resto de candidatos, solo tenés el 4%. Pero eso pasa cuando eso es un error de visualización, no es un error estadístico. Si vos agarras porque era exactamente el mismo número, 4.4% creo que era, en todos los demás candidatos. Si sumabas bien, obtenías el 100% cotejado. Hay que ser cuidadosos a la hora de mirar las gráficas, porque a veces las gráficas son engañosas, no de repente por intención, sino por errores al cotejar, ¿no? Pasa acá en Honduras también, cuando hemos visto datos, no ahorita, sino, por ejemplo, en los 90, vos podías ver eh, el Partido Liberal, el Partido Nacional y la suma de PIN, UDC y los otros Sí. partiditos que sumaban 2, 3%. Entonces, pero esos otros partidos eran legítimos, ¿no? Y ahora, si ya después investigás, ya ves el resultado desagregado, ¿no? Entonces podemos ver que en el resultado desagregado, pues cada candidato tiene tanto por ciento. Sí, bueno, en realidad esos son detalles realmente de si se equivocaron o no se equivocaron, pues bueno. El asunto creo que más importante es que es mucho más creíble, creo, para la mayoría de personas que estamos afuera y que hemos visto venezolanos. Bueno, yo conozco varios venezolanos, tengo varios amigos, amigas que he conocido mientras he viajado. Y bueno, la mayoría de ellos están en contra de Maduro, ¿verdad? Y se quejan de la situación en Venezuela. Eh, cuando han tenido la oportunidad de huir, lo han hecho. Han huido, algunos compañeros en Italia, cuando estudié por allá, lograban la beca y se quedaban en Italia, no regresaban nunca más a Venezuela porque era un país que no ofrecía ninguna oportunidad. También en México, ¿verdad? Llegué a conocer personas. Entonces, eso me hace ver el asunto más de cerca. También aquí en Honduras vemos nosotros, los venezolanos que vienen acá, que conocemos, bueno, han venido a las calles a pedir, eh, en México también, o sea, es una ola de, ¿cómo se podría decir? De migración. No, espérate, de calamidad. Es una ola de calamidad, es como que en Venezuela está sucediendo una calamidad socioeconómica que se mueve principalmente hacia toda América e incluso a Europa y a otros países. Y allá llega esa ola. Y entonces por eso creo yo que a nivel internacional para nosotros es como bastante claro, ¿verdad? Que hay un problema en Venezuela porque quizás la mayoría ha conocido a algún venezolano que es parte de esta ola de calamidad. Entonces la ola nos ha llegado y nos ha golpeado en cierto modo. No como a ellos, pero en cierto modo nos ha golpeado. Y podemos, se nos hace más fácil creer que hay problemas en Venezuela que creer que la dictadura o que el oficialismo está haciendo las cosas bien, ¿verdad? O sea, porque quizás si estuviera haciendo las cosas bien, esa ola de calamidad no llegaría, ¿verdad? Hacia nosotros. Entonces, creo que definitivamente hay un problema de crisis económica, bueno, un problema económico y también un problema de derechos humanos.
también se comenta que en estos días, en el día de la elección, los centros de votación que tenían históricamente mayoría opositora fueron abiertos hasta horas después, hicieron a la gente esperar durante horas y de hecho ¿cómo se llaman estos grupos bolivarianos que van y hacen y son armados y que van a básicamente grupos de choque bolivarianos, pues también causaron problemas en los centros de votación que históricamente tenían mayoría opositora, ¿verdad? Y eso fue en muchos centros de votación también. Entonces, bueno, eso es algo que pasó exactamente o precisamente en el día de la votación, pero que ha sucedido siempre. Han estado estos grupos de choque identificando básicamente a la oposición para causar daños. Y cuando el gobierno se refiere a la oposición, se refiere a gente terrorista, fascista, o sea, usa esos términos para justificar la violencia, porque cuando decís que el otro es un violento, armado, terrorista, es más fácil justificar que le dispares, es más fácil justificar que lo detengas y que lo metas preso, que ahora quiere hacer campos de concentración. Supuestamente dice que inspirado en Bukele quiere hacer sus grandes cárceles para meter ahí a la oposición. Entonces, y eso creo que lo dijo hoy o ayer, no sé, en un discurso. Entonces, creo que evidentemente en Venezuela hay un problema de derechos humanos, de abuso de poder y un problema de calamidad. O sea, más que crisis económica, yo diría calamidad. Entonces, de esos puntos, ¿qué opinas? Mira, Juan, vamos a ver. A nosotros parece que la calamidad solo nos importa si es de Venezuela. Sí, en Venezuela han tenido problemas económicos, particularmente desde el 2013 que impusieron las sanciones los Estados Unidos. Y es que solo Venezuela tiene calamidad. Y es que aquí solo hemos tenido nosotros venezolanos. Por este país pasaron haitianos en condiciones deplorables, en condiciones de hambre. Haití no nos importa nada. En Haití no han habido elecciones. En Haití se han apoderado del gobierno mafias, o sea, hay una destrucción total del Estado, es un Estado fallido. Haití no nos importa. ¿Por qué? Porque el gobierno que fracasó en Haití no era un gobierno de izquierda, no era un gobierno socialista, o porque es una isla, o porque es gente negra. No nos importa. De Haití no hablamos, solo nos importa la calamidad de Venezuela. No ha habido calamidad en México. ¿Cuántos millones de mexicanos no emigraron de México, no agarraron becas y se quedaron en Italia, se quedaron en Europa antes del gobierno de López Obrador? Hay millones de mexicanos afuera de México. ¿No ha habido calamidad en Colombia? También. O sea, lo que vos estabas mencionando de Venezuela sí es una cuestión de toda América Latina. Si vamos a hablar de calamidad, hay calamidad en todos los países de América Latina. Hay calamidad en El Salvador, hay calamidad en Guatemala, hay calamidad en Nicaragua, hay calamidad hasta en Costa Rica, hay calamidad. Pero no es comparable. Entonces, no, claro que sí. ¿Cuántos millones de costarricenses huyen? Pero es que no vas a sacar millones de costarricenses huyendo cuando solo tiene como 5 o 6 millones de habitantes, ¿me entendés? Saca el porcentaje saca el porcentaje también. De gente llega al 1%. Yo creo que más, sí. O sea, de Honduras, ¿cuánta gente hay fuera? Es como el 10% de la población. Sí, en Honduras. México. En Honduras sí. ¿De México? No tanto. No, sí. Podríamos verificar las estadísticas. La estadística de México. Estadísticas. De Haití. Bueno, hicimos una pequeña pausa para buscar los datos que estábamos viendo. Ok, mira. Entonces vamos a ver primero por los mexicanos. No, empecemos por Venezuela. Por Venezuela. Ok. Empecemos por Venezuela. Aquí es un cachimbo de gente. Ok. Sí, 25. Okay, el 25% de la población de Venezuela ha migrado, ¿verdad? Sí. Entonces, que sí, es un cachimbo de gente. Sí. Pero recordemos que de todos los países que vamos a revisar, ssolo Venezuela tiene bloqueo económico. Vaya, Venezuela, 25%. Mira, México. México, ¿cuánto era? 6. A ver. Ese en los últimos. No, acá abajo tiene 11 millones, es 8.75% de los. Ajá, 8.75% de los mexicanos están fuera de su país, han emigrado. De Honduras, sabíamos. ¿Cuánto era Honduras?
Pero es como el seguidores. 10% de la población también. Nosotros somos 10 millones y hay como 1 millón afuera. Y si hay dos, Ajá, sí, es como 10%, sí, digamos, pero no está aquí tan claro el dato. sí, igual que el del Salvador. Ujú. Y Perú, Perú, 9.3. 9.3%. Ese sí lo da claro, 9.3% 9.3%. de los peruanos están fuera. Y de Argentina el 2.5. Yo pensé que Argentina iba a Pero ya tener te dije más. que Argentina, la Sí, gente no migra. bueno, entonces sí, Entonces, vemos que sí, Venezuela tiene un 25% de su población fuera. pero es el Ajá, único estado que tiene un bloqueo económico. Es ajá. decir, si nosotros vamos a hablar de la crisis de Venezuela, tenemos que tener en cuenta de que no tienen las mismas condiciones que el resto de América Latina, Ujú. porque es totalmente injusto de que se le aplique un embargo. O sea, eso lacera la economía de cualquier país. Pero el asunto es Esas condiciones, por qué se le impuso el embargo. porque Estados Unidos le da la gana. O sea, vamos a ver, si nosotros hablamos de derecho internacional, ningún país tiene el derecho de imponerle embargos a otro. Eso es un abuso de países poderosos como Estados Unidos, que viene y le dice a otros países, ustedes no pueden negociar con estos, y confiscan empresas, y confiscan recursos, y confiscan bienes. Eso lacera la justicia. O sea, Ya. hay que ver, ¿es legítimo imponerle sanciones a un país porque no nos gusta su régimen? ¿Por qué no imponen sanciones entonces a Arabia Saudita, ¿no? Que es una monarquía absoluta? Entonces, Ya. ¿cuál es la causa? Independientemente de la causa, imponerle sanciones a un país porque no te gusta el régimen es ilegítimo. Ya, pero es que vos decís, bueno, Estados Unidos confisca y no sé qué, pero quien empezó a confiscar fue el chavismo, ¿no? Porque empezó a confiscar, de hecho, de empresas gringas. Y entonces eso yo lo veo como un mecanismo de reciprocidad más bien. O sea, si yo tengo empresas hondureñas que van a invertir a El Salvador y el gobierno de El Salvador les confisca sus bienes y, no, y los expulsa sin justificación, entonces yo haría lo mismo con ellos, Un momento, Juan. Ahí ¿no? tenemos que tener cuidado con algo. Recordemos que Chávez ganó las elecciones legítimamente. Ajá, eso La sí, ganó con mayoría y eso sí. tenía la legitimidad del gobierno. Sí. Entonces, soberanamente, ese gobierno tenía la legitimidad para expropiar las empresas estadounidenses. Aunque no nos guste, y esa legitimidad nosotros la tenemos que respetar. Ahora, que después, por no reconocer un gobierno legítimo, venga a Estados Unidos y expropie, que no es lo que hizo Estados Unidos. Estados Unidos no expropió, sino No, de que sancionó las, ajá. las, las empresas. El comercio. Entonces, sanciona el comercio, no es lo mismo. Y eso sí que es ilegítimo, porque lo está haciendo por desconocimiento de un gobierno que si es soberano, les guste o no. O sea, a mí no me gusta el gobierno de Irán, por ejemplo, pero eso no justifica el imponerle sanciones a Irán. No es legítimo. Entonces, si vamos a dejar que los gobiernos eh, existan, en cualquiera, si vamos a ser democráticos, tenemos que dejar que existan los que nos gustan y los que no nos gustan. Pero es que mira, yo creo que esas sanciones económicas creo que son una forma de poder, ¿verdad? Que hace que evita la guerra. Porque antes, cuando habían problemas entre un estado y otro, pues te ibas a las armas y por eso habían tantos conflictos. Antes. Y ahora hay menos. O sea, sí hay, todavía hay conflicto, pero hay menos conflictos que antes. O sea, digamos que porcentualmente hay menos conflictos que antes armados, porque ahora existen estos mecanismos económicos que han visto que son muy efectivos. O sea, quizás pueda ser más efectivo ponerle sanciones a Rusia que invadir Rusia. Y es más riesgoso y más peligroso invadir Rusia. Entonces, igual con Venezuela, igual, como Venezuela, digamos, no ha respetado algunos convenios de derechos humanos, No, la convención la respeta. democráticos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos tendría que dar No, un porque ejemplo y por eso pones las sanciones. no, Estados Unidos no es la policía del mundo, Juan. Estados Unidos no tiene ningún derecho a andar sancionando países. Nosotros tenemos que estar en eso claro. ¿Por qué Estados Unidos, que no es ejemplo de nada, va a venir a sancionar otro país, aunque no me guste?
Y te lo repito, porque entonces no sanciona a Arabia Saudita. ¿Cuál es el mayor violador de derechos humanos en todo Oriente Medio? Arabia Saudita. Ahí lapidan a las mujeres, no hay derechos políticos, todo está en manos de la monarquía y Estados Unidos no le pone una sola sanción. Entonces, no es cierto que sea porque Estados Unidos tenga los intereses en la democracia o en los derechos humanos. A Estados Unidos no le importan los derechos humanos. Pero es que, mira, es que eso yo lo veo como, vaya, míralo en micro, vaya. Míralo en micro, vos sos vecino en un barrio y entonces un tipo es un pijeador, digamos, de su mujer. Entonces, vaya, quizás vos no puedas meterte a la casa de ellos y hacer algo, bueno, para eso existen las leyes, pero digamos que no existieran leyes, entonces vos al menos tenés el derecho de, ¿qué? No comprarle Pero si ese tipo acabas de vende, poner un ejemplo. ese tipo vende algo, no le compras. Dijiste suponer que no existen En nivel leyes, micro. pero existen las leyes. Leyes internacionales. Ah, pero las leyes internacionales. Pero existen. Todo el mundo, Existen. para nada. O sea, Las leyes internacionales ahorita no tienen el suficiente poder. ¿Por qué? Porque no hay un mecanismo de ¿cómo se llama? El monopolio de la fuerza. O sea, ¿por qué las leyes de los gobiernos sí son más o menos factibles, sí son más o menos respetables? Porque el gobierno tiene el monopolio del uso de la fuerza en el territorio, en su determinado territorio, mientras que a nivel internacional no hay un organismo que tenga un monopolio del uso de la fuerza a nivel internacional para que pueda imponer la ley. Lo que pasa, Juan, es que a nivel de los países, incluso la resolución de los problemas es una cuestión soberana, ¿me entendés? Sí. Si yo tengo problemas aquí en mi país, yo tengo que organizarme en mi país para resolver los problemas de mi país. Yo no necesito que venga Estados Unidos a resolver los problemas de mi país, ¿me entendés? Repito, Estados Unidos no es la policía del mundo, no tiene ninguna legitimidad de andar sancionando a otros países. Y si Estados Unidos tuviera el interés en los derechos humanos, entonces tendría que sancionar Arabia Saudita, y no lo hace. Yo creo que con eso podemos concluir claramente que a Estados Unidos no le interesan los derechos humanos, ¿verdad? Es que el asunto es cultural también. No, ¿Por qué? No, independientemente de, Juan, o sea, Estados Unidos no sanciona un país en el que hay violación de derechos humanos porque son sus amigos, porque no sanciona a Israel, que está bombardeando ilegítimamente Gaza, porque son sus amigos, porque tienen intereses económicos. Entonces, no podemos arguir de que Estados Unidos sanciona a Venezuela porque le interesan los derechos humanos. A Estados Unidos no le interesan los derechos humanos. Pero es que yo creo, vaya, para serte honesto, sea Estados Unidos, si yo fuera presidente de Honduras, sancionaría a Venezuela. Te lo digo, aunque no tenga el poder. Pero es que eso es ilegítimo, Juan. O sea, si yo soy el presidente de Honduras, yo lo que tengo que prestar atención es, hay elecciones en Venezuela. ¿Qué me dice el órgano rector de Venezuela? Es cero. ¿No? Yo respeto esos resultados. Por ejemplo, a mí no me gusta Milei. ¿Y quién ganó? Milei. Bueno, y Milei es un malcriadísimo. ¿Cómo vas a elegir de presidente a alguien que anda diciendo zurdos de mierda? Bueno, ni modo, es lo que eligieron en Argentina. Pero como es de derecha, nadie lo sanciona. Solo sancionamos a Maduro, que también dice sus burradas. Pero tenemos dos varas de medir. Con esta medimos a Maduro, con esta medimos a Milei. Milei puede decir todas las cosas que quiera y nadie va a decirle que es un dictador, que su gobierno es ilegítimo, que quiere destruir el Estado, que está arruinando la vida de la gente. Entonces, no, tenemos que tener la misma vara de medir, ¿no? Y no la estamos teniendo. No sé, bueno, el tema de Argentina, de esos otros ejemplos que has dado, Arabia Saudita, son temas tan distintos, tan diametralmente opuestos, ¿verdad? Que yo los consideraría incomparables, ¿verdad? Pero bueno, en general, sea que estas medidas de Estados Unidos para sancionar a Venezuela, sea que sean legítimas o ilegítimas, o legales o ilegales, el asunto es que el gobierno en general, desde antes de esas sanciones, ha sido incompetente a nivel macroeconómico, porque hemos observado que está fortalecido por un clientelismo político. O sea, se basa en un clientelismo político. Si no existiera clientelismo político en Venezuela, el gobierno ya hubiera caído.
El gobierno ha sido populista, ha otorgado puestos en la, ¿cómo se llama? En PDVSA a sus activistas políticos. Entonces, por eso el PDVSA ha caído, porque PDVSA antes estaba vendiendo millones de barriles de petróleo, ahora bajó a menos de 1 millón, creo, no me acuerdo, como 800.000 por ahí barriles. Entonces, definitivamente la efectividad, la eficiencia, han habido, ¿cómo se llama? Contaminación, ¿verdad? Porque se han reventado algunas plantas de petróleo. Entonces, la empresa del Estado de combustibles ha caído muchísimo por la inefectividad, porque ellos han preferido el activismo político, el clientelismo político, en vez de administrar bien el Estado. El político tiene que ser un gestor del Estado, no alguien que se empodere y que se atornille al poder, como ha sucedido en Venezuela. Vamos a ver ahí, Juan. Yo Sí. creo que en esto estamos de acuerdo, de hecho. Ajá. Sí, en Venezuela ha habido incompetencia administrativa. Ujú. Y de hecho, es lo que te decía, yo le voy a criticar al chavismo el no haber instaurado el socialismo. Ya. Porque en Venezuela hay libre mercado, hay empresa privada, está fe de cámaras y tal. Pero es que no vamos a juzgar solo al Estado de Venezuela de incompetencia administrativa. Medio mundo tiene incompetencia administrativa. En Perú hay incompetencia administrativa. En Colombia ha habido incompetencia administrativa. ¿Cuántos pesos cuesta $1 estadounidense? Pesos colombianos, más de 4.000 pesos, ¿verdad? O sea, ahí también hubo un tema De devaluación. de devaluación de la que nadie habla, ¿no? Sí. O sea, yo creo que si vamos a rescatar una administración, vamos a rescatar quizás, si tuviéramos el tiempo de evaluarlo, la de Uruguay. Ujú. Pero de ahí en todo lo demás vamos a llegar a la misma conclusión de incompetencia administrativa. Pero es que esa incompetencia administrativa no es endémica del gobierno de Venezuela. La incompetencia administrativa es un problema que abarca toda América Latina. Hay incompetencia administrativa en Guatemala. Ha habido una incompetencia administrativa mayúscula en El Salvador. Hay incompetencia administrativa en Nicaragua. Costa Rica yo creo que se ha medio salvado un poco. Sí, Aunque, sí. aunque Sí. Pero si empezamos a agarrar todos los países de América del Sur y empezamos a decir, hay con incompetencia administrativa, vamos a decir que todo sí, pero solo el gobierno de Venezuela es ilegítimo. Nosotros tenemos que distinguir ahí unas cuestiones. Sí hay incompetencia administrativa, pero eso no le quita la legitimidad a un gobierno. Por ejemplo, y vuelvo al ejemplo de Milei, me parece que es un retórico incompetente, pero no le quita la legitimidad como presidente del Ejecutivo de Argentina. Entonces son dos cosas distintas que deberíamos abordar. Una, la legitimidad del gobierno, que era lo que nos ocupaba hoy, porque ese era el tema de si ha habido o no ha habido fraude. Y otra es la eficiencia administrativa. En eso estamos de acuerdo. Pero yo lo llevo a todos lados. Todos los países de América Latina hemos fracasado en eso. Sí, bueno, el tiempo se nos ha ido de un solo, ¿verdad? Increíble. No hemos abarcado todo lo que queríamos, pero bueno, creo que hemos hecho una discusión en la cual, bueno, al menos hemos presentado algunos argumentos. Sí. Ya muchos me van a odiar a mí, así que aquí estoy. A mí también. A él, no sé, alguno te odia. El hate en internet es norma. ¿Crees que también te odien a vos? Ah, bueno. Bienvenido sea. A mí más, creo yo. ¿A quién? Para la sección de comentarios, ¿a quién odia más? ¿A Juan o a Yesha? Ahí pongan, ¿a quién odian más? Pongan, si me odian más a mí el 1 y si lo odian más a él, pongan el 2. Pues nosotros no nos odiamos, yo no te odio. No, yo creo que salimos constructivos de acá, Juan, que tengamos estas discrepancias y yo creo que podemos seguir construyendo en eso. Sí. Porque, como te decía, en este tema de la incompetencia administrativa yo creo que tenemos acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que hay que considerarlo en todos lados. Sí. Entonces, sí, lo veo constructivo lo que hemos hecho hoy. Sí, faltó hablar de algunas cosas, quizás hay alguna oportunidad para hablarlo. En otro rato. O quizás alguien se quiera sumar. Si alguien se quiere sumar y hagamos algún otro podcast, bien nosotros dos, o usted quiere participar, hágalo, ¿verdad? Escriban, ahí está en los comentarios también, ¿verdad? Y faltó hablar un poco más de las soluciones a futuro, ¿verdad? Que vemos para Venezuela, de la influencia internacional, qué papel realmente estamos jugando nosotros, como Honduras o como Latinoamérica, Europa.
para eso están los comentarios, para que ustedes enriquezcan. Así que gracias por todo y bueno, a trabajar ahora, Sí. porque esto son, Sí, no nos está pagando no, por no, esto. tenemos que Si, hacerlo. si quiere el gobierno chavista pagarle a él y no sé, Estados Unidos pagarme a mí, háganlo. Bueno, Mucho bueno, ojalá. pero páguenos igual, Pero páguennos. $10,000 a él, 10,000 a mí, y bueno, Es toda belleza. solo ahí vamos a seguir comentando. Pero mensuales, ¿verdad? Porque como me ven anuales. Sí. Bueno, entonces, hasta la próxima, amigos. Muchas gracias y gracias por haberme invitado. Bye. Nos vemos.